Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Enlace Deportivo, tu conexión única con el deporte amateur. Tus amigos Nolasco y Barragán, te agradecemos mucho que sintonices, nos veas cada semana para que platiquemos sobre el deporte que más nos gusta, el deporte amateur, aunque también tocamos algunos temas del deporte profesional y esta semana tiene que ser obligado, amigo, porque viene tres semanas para el evento pero primero, más importante. Oye, primero por partes, ya hay campeón. Bueno, ¿hay campeón? Fíjate que, amigos, en el último mes estuvimos platicando de las carencias de nuestros jugadores, tocando el punto de la selección nacional, de los equipos locales, me refiero a nivel nacional, las semifinales, la final, que le faltó a nuestro equipo para poder avanzar, porque no llegó a la final, el América, por ejemplo, y creo que el que haya sido campeón el Pachuca, creo que es el reflejo de mucho de lo que también estamos platicando aquí, que es procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, procesos de entrenamiento bien llevados, porque una buena parte de esos muchachos han llevado un proceso desde niños. Sí, son de la cantera, como se le ha llamado. Niños formados en sus canteras, que los toman desde chicos, creo que saben de estudiar ahí, sí. La primaria, la secundaria tienen un complejo muy bonito, y creo que es el resultado de reforzado con gente de experiencia. Claro. Y hay un colombiano. Claro. Sí, su portero es argentino. Entonces, pero la base es gente que ellos han hecho en cantera. Y muy interesante su trabajo. Y los ves ya. Y eso no lo dicen, obviamente, en la televisión, pues porque afecta a ese interés, etcétera. Pero ya lo que se ve en la tele es una dinámica de juego. Claro. Todo eso se va permeando hasta llegar a una táctica y plasmarlo en la cancha, como se ve niños, jóvenes dinámicos, con técnica, con un trabajo táctico bien definido, y obviamente yo creo que esta es tal vez la respuesta del por qué fue un campeón. Sí, desafortunadamente no todos los equipos que se quedaron en el camino tienen canteras o mucha formación. Así es. Entonces, obviamente ellos contratan extranjeros ya hechos, jugadores ya con cartel, que eso es lo que se da, pero esa es la ventaja del deporte profesional. Muchos de estos muchachos que empezaron en el deporte amateur son los que le dieron ahorita el resultado al Pachuca. Exactamente. Esa es la parte medular, creo que el colofón de esta temporada. Sí. El Toluca hizo su esfuerzo, pero realmente lo avasallaron. Sí, no desde el primero. Lo que fue al Puebla y lo que fue a Puebla y al Toluca no les fue nada bien. Los vieron pasar a los chavos, los vieron pasar, y jugadores extranjeros, buenos jugadores que juegan en el Toluca, pues uno de ellos, y no pudieron con los chavos, y una dinámica de juego, unos físicos interesantes, una velocidad. El mismo arquero de Toluca, que es un Robles, brasileño, creo, ¿no? Es un brasileño, ahorita se me fue su nombre, Thiago Volpi, pues es un arquerazo, y pues la verdad se llevó un buen de goles. Pero bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que está sucediendo. Obviamente, ya platicábamos a 3 semanas de que empiece el Mundial, a 3 semanas prácticamente, y bueno, pues vamos a esperar que la selección, hay datos, el día de hoy nos encontramos con datos que está lesionado el Tecatito. No, ya oí que es casi imposible que el Tecatito. Bueno, el Tecatito, Jiménez está muy también entre dudas, no saben si van a llamar al Chaco Jiménez Jr., que es probablemente es una duda que Henry Martí también es otro que está seguramente que lo van a llamar, y bueno, todos los demás, ¿no? El que ha tenido una baja de juegos, el de Monterrey, el delantero, el nacionalizado. No, pues Funes Mori, que nos sale excelente jugador, gran jugador, pero que no se lesionó, creo, y no ha tenido una buena recuperación. El mismo Chucky Lozano, que pues obviamente es el de batalla, por ahí el equipo de Chivas también con una de sus estrellas. Creo que van 4 del Pachuca, ¿no? Van 4 jugadores del Pachuca, pero bueno, vamos a tratar de que esta nueva, vamos a llamarle, ya están concentrados, ya están en Qatar, prácticamente están tienen 2 amistosos, creo que en España, una situación así, ¿no? Están en España en este momento, van a tratar de sostener juegos de preparación, para luego ya viajar y aclimatarse en este país. Pero aquí lo más importante para nosotros, pues es que prácticamente los equipos, la selección está completa. Digamos que está completa. Vamos a ver qué hace Lalo. A ver qué pasa. Eso es lo más. Y tocando temas más locales, más de nosotros, faltan 3 semanas y medio, 4 para el maratón de Puebla. Así es.
Así es. Estaba viendo que hicieron la presentación de las playeras de maratón, medio maratón y 5 y 10 kilómetros. Muy bonita. Sí. Creo que sí es un motivante para la gente que va a participar. Y aparte de eso, a la par con el maratón, obviamente, durante estas últimas semanas ha habido un número de carreras, innumerables ya. Perdí la cuenta. Carreras. Qué bueno. Claro, obviamente hay carreras de todo tipo, de 5, de 10, más la ciclovía, más algunas empresas han organizado carreras para su propio personal. Bueno, está ya en auge todo y todos, yo creo que muchos de ellos preparándose para el maratón, que algunos también lo van a usar como parte recreativa, algunos sí van a competir, que yo creo que es la gran mayoría en 5 y en 10, medio maratón y pues ya el maratón completo, pues como ¿cuántos corredores te gustan? No sé, el maratón completo calculo que unos 600, 700 corredores que lo puedan. No creo que llegaran a mí. Porque se esperan que participen más de 20,000 personas. Sí, pero muchos de ellos maratón. Sí, están distribuidos entre los 5 y los 10 kilómetros, la mitad. Y más que la gente el que va medio maratón es recreativa. un evento muy bonito, el medio maratón, de lo mejor que hay, porque sí participan claro. 6,000, 7,000 gente, creo. Es fácil y muy profesional lo hacen. Y el maratón de Puebla es un maratón muy difícil, amigos. Por la altura, y las condiciones de las calles. Hay muchos columpios. Puebla es una ciudad de muchos columpios. El sol de invierno que ya se aproxima de esa temporada no es muy bueno. Entonces, obviamente. Ha estado lloviendo, Lalo. Curioso, ¿verdad? Como si fuera verano. A lo mejor ayuda un poco. Pero esa temporada del año es muy seca y empieza el frío. Las condiciones para los que se están preparando ya no son tan. Hubo cambio de horario, eso ayuda un poco. También, eso. Pero esa temporada del año no ayuda a que se realicen buenos tiempos. Aún así vienen, me imagino que los corredores extranjeros, porque la premiación es bastante atractiva y son generalmente quienes son los keniatas son los a vencer, los primeros lugares. Y la gente local, que de repente nos pegamos ahí con ellos, algún buen corredor. ¿Tú en qué vas a participar, Lalo? Los 10, pero más recreativamente. O sea, tú a lo mejor vas a mejorar tu tiempo, ni eso. ¿no? Ahorita, vas a participar, voy a divertirte, nada más. a socializar. Mira, la parte deportiva espero que sea para el otro año. Y mira, que nos criaron en el deporte y en la competencia, siempre lo vemos como... Claro, la competencia, claro. Es un factor que siempre nos ha gustado. Sí. Y la competencia personal, ya ni siquiera con otros. Sí. Mi mejor tiempo, mi mejor tiempo de joven, mi mejor tiempo de máster, te los puedo decir ahorita, pero pues, obviamente ya como veterano, pues ya. Máster. No, ya veterano, amigo. Entonces esperemos que vayamos a ir. Y mucha gente yo creo que así lo va a tomar ese día del maratón, que va a salir en forma recreativa con la mascota, con la carriola del niño, vaya. Va a ser una fiesta, va a haber una fiesta. Así lo llaman. Pero bueno, lo más importante aquí es la reactivación de la parte. Y ya dentro de 2 semanas tendremos aquí a nuestro coach Raúl Ramírez, que nos va a dar tips para todos los amigos que van a participar. ¿Qué tips tomar en cuenta de alimentación, de qué ponernos ese día, o también qué comer después y cómo comportarnos durante la carrera, cómo hidratarnos durante la misma, etcétera, etcétera? Esos tips que a veces, sobre todo para los que van a correr por primera vez un medio maratón o un maratón, es importante. Sí, y yo obviamente siempre la recomendación de un especialista como Raúl Ramírez, que es una persona que ha trabajado con el fondo, con corredores de fondo sobre todo, pues sus consejos, sus comentarios van a ser muy importantes y esperaríamos que usted esté atento de ello para que pueda pues tomar lo que le pueda servir, sobre todo. Y disfrutemos, no vayamos, como bien lo comentas, no vayamos a sufrir, disfrutemos el día. Sí, porque hay gente que dice, lo tengo que terminar. No necesariamente, si tú vas por los 5 kilómetros y a los 2.5 ya te fatigaste, ya no, pues salte, no te fatigues, no lleves más allá tu cuerpo, porque tampoco también es nocivo que tú quieras esforzarte por algo para lo que no te preparaste. Claro, obviamente hay que estar preparado para tratar de infiltrarnos ese día en las actividades, en las distancias del maratón. Pero bueno, hay que ir a disfrutarlo. Hay que ir a disfrutarlo. Y como nos han comentado algunos de los especialistas que hemos tenido, el exceso de ejercicio así también es malo. También. Y bueno, precisamente hablando de ese tema, hoy vamos a tener a un gran amigo que también tiene que ver con la competencia, con la preparación física, con obviamente el ámbito ya hoy en día de la investigación y la parte académica que tiene que ver con la natación. Un compañero de nosotros, amigo personal y que tiene más tiempo conociéndolo, Lalo,
pero se ha dedicado a la natación, es argentino, mexicano. Sí, y ha tenido la curiosidad de que toda esa experiencia la ha permeado en escribir un libro, en investigaciones, en experimentar con bebés, sobre todo en su proyecto de tesis de su doctorado, y sacar conclusiones muy interesantes que ya nos irá platicando a que llegó acerca de la estimulación temprana, ¿no? Así es, va a estar con nosotros nuestro amigo Facundo Comba, usted lo conoce, mucha gente de la natación lo debe de conocer, pero que va a tocar también algunos temas interesantes, sobre todo en la parte de las nuevas tendencias de la enseñanza de la natación. Bien dicho. ¿No? Porque, Antes, en nuestros no. Yo me acuerdo, fíjate. Amigo, exactamente, ahí se ve el diferenciador y créeme que yo era curioso también de, oye, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Ándale. Yo sí ver videos, tratar de leer un poco a los más destacados. Sí, sobre todo la gente mayor. Navarro, el español, gente, que tenía el libro clásico que todos leíamos como nuestra Biblia, creo, ¿no? Y es que fíjate, pasa una cosa, aquí hay dos diferencias exactamente entre Lalo y yo. Lalo de alguna manera era nadador, había aprendido, se había hecho como nadador infantil, juvenil. Yo no fui nadador, yo incluso aprendí bien la natación o a nadar ya, pues digamos que tendría yo 17, 18 años, y yo me hice instructor de natación sin ser un nadador, como en muchos casos pasaban en las escuelas de natación, ¿verdad? Por ejemplo, y tal vez el caso de nuestro invitado tal vez reúne esa combinación de experiencia como deportista y la experiencia como docente. Sí. Y creo que es interesante. Bueno, yo lo veo en entrenadores de fútbol, generalmente a veces son exjugadores profesionales, pero que han tenido la curiosidad de prepararse para llegar. O tal vez hay unos, por ejemplo, el entrenador del Puebla no fue un jugador profesional. Espérame, ahorita qué bueno que tocas el tema. Se ha preparado para llegar y tratar de llegar un tema precisamente de ese tipo, nos vamos a ir al fútbol, le pasó a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, siendo la estrella que es, sí, obviamente como entrenador así fue exitoso, y con la selección nacional no le fue bien. Sí, muchos decían eso, que el pentapichichi, ¿por qué no había podido llegar? Bueno, algo circunstancias que a veces se presentan muy interesantes, ¿no? Y a veces no es, todo el mundo puede llegar por cualquier camino. Claro. Así, hay gente que vas a preguntarle, vas a platicar con un atleta cómo llegó a donde está, pues, y el otro llegó por diferente medio, otro porque le dijeron, vamos a dar de una manera sencilla, otro porque lo aprendió, le interesó, se preparó, pero al final de cuentas todos llegaron a un nivel en el que están como profesionales de su actividad. Y yo creo que mucho cuenta la preparación de Facundo, que se ha documentado, se ha preparado, que ha estudiado, y que bueno, pues en un ratito lo vamos a tener aquí. Bien, amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos. Amigos de Enlace Deportivo, ya estamos de regreso aquí en su segunda sección. Hoy le vamos a llamar que es un programa pasado por agua. Les voy a decir por qué. En este momento Lalo nos va a presentar a nuestro invitado, pero el día de hoy también toca que esté con nosotros Adán Rivera con sus acuanotas. Y obviamente nuestro invitado del día de hoy tiene que ver también con la natación. Un instructor de natación, profesor, investigador, con mucha temática de qué platicar sobre el mundo de la natación, obviamente deportes acuáticos. Entonces, pues, Lalito, por favor. Amigo, bienvenido antes que nada. Hola. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Amigos, las nuevas tendencias de la natación han hecho que gente se prepare más. Creo que ya el aspecto de la instrucción acuática, pues no solo se ha quedado en tener un grupo de enseñanza o tener los lineamientos básicos del proceso de enseñanza de natación, respiración, flotación, propulsión, etcétera. Pero creo que esto ha ido más allá. Y ha ido más allá en cuanto a la preparación que debe tener la persona que está al frente de un grupo o el investigador que está día a día tratando de averiguar metodologías, programas, procesos para que ese proceso de enseñanza sea bien llevado. Desde bebés, ya nos irá platicando lo que estás haciendo, bebés, niños, adultos, tercera edad, tratamos aquí incluso en el programa de abarcar a todas las edades posibles.
Y creo que era importante que, pues, con tu experiencia, lo que has vivido en estos últimos años que llevas como investigador, con las ponencias que han tenido, por ejemplo, de tu doctorado, pues bueno, creo que esto nos abre un abanico de oportunidades, y los muchachos que nos están viendo, que están en el medio acuático, pues que se den cuenta de que la natación es un rubro tan grande que cabe todo mundo, ¿no? Y en todos los temas y para todas las edades, sobre todo en la parte de las ciencias aplicadas al deporte. Así es. Indiscutiblemente, las ciencias aplicadas al deporte ya han crecido demasiado. Sí, son la base fundamental de la metodología de cualquier deporte. Y bueno, pues Facundo no es la excepción. No es la excepción, y creo que has permeado en tu vida pues todo lo que has hecho en el libro, en tu tesis de hoy, que me platicabas de tu tesis de doctorado, todo lo que has hecho. Y te preguntaría, dándote la bienvenida, por supuesto, amigo, okay. Pues que primero en el aspecto personal. ¿Pero quién es? Preséntalo. No necesita presentación. Mucha gente no lo conoce, te lo aseguro. No necesita presentación. Claro que no. No, Facundo Comba, bueno, yo lo conozco desde hace 25 años, argentino de nacimiento, poblano por adopción. Sencillito. Más poblano que el mole, no necesita el acento que le salga a flor de piel, porque tiene el acento más mexicano que pues, tus hermanos te crearon aquí, etcétera. Pero bueno, con toda la experiencia y el rubro que tienes de 25 años, que yo que tengo que conocer, tengo unos 27, más lo que ya habías tenido como waterpolista, pues estamos hablando de una persona con casi 30 años de experiencia, que créanme, pues bueno, que mucho que exprimirle en beneficio de las personas que están en el medio acuático, pues bueno, en beneficio de todos sus procesos de enseñanza, ¿no? Bienvenido, amigo. Y bueno, te preguntaría un poco de ti, en 2 minutitos, un poco. Pero de tu currículum. No, versión mexicana, amigo. Okay, bueno. Pues sí, Facundo Comba Marco del Pont, originario de Argentina, criado en Puebla, orgullosamente. Y bueno, toda mi preparación, digo, tanto acuática como académica, ha sido aquí. Sí, entonces, siempre es un placer, pues, ver a los colegas, ¿no? A los amigos de tantos años, y participar en estos de la difusión de las actividades. En este caso, que yo ya me estoy yendo más hacia lo académico, he dejado un poco el campo, ¿no? El campo de acción, que es para mí la alberca, y cada vez me doy cuenta que bueno, es que siempre es exigencia, ¿no? Siempre hay un nivel de exigencia, y pues yo soy una persona que se compromete mucho, entonces pues, va el tema por ahí. Y sí, fíjate que a raíz de la pandemia, como se cerró todo, digo, bueno, ¿qué hago? Entonces dije, pues, bueno, a ver qué proyectos tenemos pendientes, y empecé con lo del doctorado, justo se dieron los 2 años, y después, otra de las cosas que tenía pendientes era el libro, y salió el libro, y luego unas investigaciones y unas publicaciones, y entonces, pues, le he estado ahí. Sí, empezando a encadenar sí, todo, claro, ¿no? Entonces ya empiezas a agarrar un ritmo, y eso lo que provoca al final es que pues ya te van llevando otras cosas, y al final te das cuenta que estás haciendo. Bueno, pero la parte académica, bueno, hay que mencionarlo también, que esa parte, aparte de la práctica, digamos, de la práctica de la natación, la parte científica y teórica, pues la adquieres o la llevas tú a cabo también como docente en la Facultad de Cultura Física, porque ahí te conoce muchísima gente. Por eso decía, sí es cierto, te conoce mucha gente en el ámbito de la natación, pero obviamente tú como académico, en la Facultad de Cultura Física, pues obviamente tienes mucha trayectoria, tienes mucho trecho, y pues obviamente eso combinándose, pues te hace la persona que eres hoy, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que la facultad tiene 27 años, y sí, orgullosamente somos nosotros la primera generación, y nos tocaron que vinieron los cubanos y nos enseñaron. Sí, originalmente era un programa así, ¿no? Claro, era un programa que venía de Alemania, mandaron a cubanos a Alemania, de esos llegaron a Cuba en la Universidad de Matanzas, y la Universidad de Matanzas nos mandó un grupo de académicos donde desarrollaron el programa de la licenciatura de Cultura Física, y de ahí, bueno, la primera generación tuve la oportunidad de convivir y conocer a muchos de estas personalidades, muy buenos, de todos, y de ahí, yo no había terminado la licenciatura,
y estábamos en Albatros, ¿te acuerdas? Sí, en el sí. Club Albatros. que No, ahora- no es cierto, te había sido no, por eso. Estábamos Baja en, California. estábamos en Albatros y yo me fui a Baja California porque me Tengo una anécdota con él, Sí, ya me acordé. vamos a empezar. Entonces, Sí, cierto. yo me Sí. voy, pero sin titularme. Ok. Entonces el director, Mauricio Caballero, en ese entonces me dice, después de 2 años, oye, si no te regresas, pues Va a haber pierdes. cambio, me comentaste que iba a haber un cambio de estudios en el plan de estudios, y si no te regresas a terminar en el plan anterior, te quedas sin nada. Pero no era cierto. Pero Bueno, ahí fue lo que con eso me ahí, espantaron. claro, sí, ¿no? entonces yo me regreso, termino la licenciatura, justo termino la licenciatura, y yo le digo efecto dominó, porque es, regreso a Puebla, después de irme 2 años a Baja California, en el Casino de Mexicali, y de ahí, llegando, Lalo, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? No, pues vente, ¿no? Y entonces ya tenía trabajo, ya tenía, llena mi agenda, tanto para lo académico, para terminar el como tema de lo la laboral. licenciatura, y lo laboral, y de ahí se fueron dando un montón de cosas que yo llamo como efecto dominó, ¿no? De que Claro. impresionante. Hasta Otros les dicen, se alinearon los planetas, ¿no? Y Pues, fueron a favor para que a favor, empezaras que a a trabajar, favor, sí. y trabajar, y trabajar, y... Me digo, me regreso porque me obligan del colegio y llego sin nada. Así me acuerdo no había muy pasado bien. ni una semana, ya tenía todo. Entonces estábamos en un proyecto, ¿te acuerdas que en SPIT, ¿no? Se llama. Sí, habíamos hecho algo en una escuelita de 6x12. Y la teníamos llena, ¿no? Había mucha Padrísimo, gente, ¿no? había mucha Muchos gente. niños, que luego esos niños fueron niños que se volvieron competidores y afiliados a la asociación y eso. Y luego en la universidad pues, ya empecé a trabajar, yo me titulo y tengo trabajo en la universidad. Entonces ya tenía trabajo con Lalo, lo trabajo con la universidad. Y tenía ahí un proyecto de waterpolo. Entonces estuve más o menos hasta el 2005 desarrollando digo, por el corazón, ¿no? De que te dice el deporte, qué es lo que más te gusta, pues el waterpolo. Entonces, en esas labores de entrenador, hay veces que, no sé, le pones más de lo que recibes. Así es, así es. Pero siempre, también así tuvo es. ahí su recompensa, Claro. porque yo estuve en la selección nacional en el 97, estuve como asistente técnico de la selección nacional para el Campeonato Mundial Junior de waterpolo en Cuba, y nos tocó Mundial, Panamericano, Centroamericano y CSCAN. O sea, fueron 4 eventos que nos tocaron y una experiencia padrísima. Te tuviste como 2 meses por la cantidad de... Sí, claro, sí, porque, o sea, estábamos ahí, entonces, se juntaban, por ejemplo, el Panamericano con el CSCAN o algo así, ¿no? El Mundial con el CSCAN, una cosa así, no recuerdo muy bien el orden, pero al final una experiencia donde puedes ver a los otros equipos, como platicar con los entrenadores, ¿no? Y te das cuenta que, Claro. por ejemplo, en Argentina sufren más o menos lo mismo que nosotros. Claro, intercambio de experiencias, ¿no? Exactamente, y ver a los jueces y te vas dando cuenta de las carencias y bueno, antes pues no teníamos el internet. No, claro. Entonces era así como tratar de buscar toda la información. Ya cuando tenemos el Claro, internet, claro. pues ya tenemos por ejemplo, puedes ver No, un campeonato en YouTube sin problema, ¿no? Esto te marcó un parteaguas para esa curiosidad que siempre has tenido, ¿no? Claro, en tu ámbito de buscar, de investigar. Siempre las personas tienen características. Pienso que, o sea, a mí lo que me gusta es ver por qué las cosas, ¿no? Entonces me voy hasta el origen de Digamos que la práctica te lleva a la consulta, a la investigación. Pero también la forma de ser. Claro, porque, claro. por ejemplo, yo iba y como capitán de la selección de waterpolo aquí de Puebla cuando jugaba, me encaraba con el árbitro y le decía, oye, ¿por qué me expulsaste? No, pues es que no, pues aquí dice la regla. No, pero ese ya no aplica. Entonces hablé con el vicepresidente de la Federación de Waterpolo. Y le dije, oye, es que aquí en Puebla tenemos un problema porque no tenemos reglamento. O sea, yo me acuerdo O no que estamos actualizados, estábamos ¿no? jugando en el 96 y el reglamento que yo tenía era del 82. Entonces, ok, le agarro y me da me acuerdo que me dio uno Actualizado. nuevecito, pero así, salidito los hacía el profesor Hostos, no sé si te acuerdas. Me suena. Es lo que hace la federación es que era una traducción tal cual al español del reglamento de la FINA. Entonces ya tenía yo íntegro y para mí era una joya, ¿no? Claro. Pero entonces ya yo iba y le decía, oye, pues acá dice, ¿no? En inglés, ¿no? Pero acá dice. Entonces me decía, sí, pero en el nuevo anexo técnico
¿Cuál anexo técnico? La regla, y la que tienes que aplicar. Por eso digo que influye mucho la personalidad, ¿no? Porque yo iba al origen, ¿no? Muy bien. Ahí está. Oye, y esa parte de la academia en la universidad, porque bueno, hay que comentar, la Benemérita Universidad, en algún momento los equipos representativos de natación, pues como todos, yo me imagino, ¿no? Digo, obviamente tú metido con el waterpolo, de alguna manera, metido con clases de natación como asignatura, obviamente tú como instructor de natación en tu forma de vida, pues de repente te ha de ver ya llenado de tiempo, actividades, y no fue desgastante, sobre todo porque mucho de lo que has trabajado lo has trabajado al aire libre. ¿Estarás de acuerdo? Sí, pero fíjate un detalle. El equipo de waterpolo, ahora sí que era al revés, era la base del equipo de natación de la UAP. Mira, tenemos muy buen nivel, de los equipos más rápidos de waterpolo de México. Ya después, con el tiempo, ¿no? los antiguos rivales, pues te vuelves amigos, ¿no? Ya claro, después de 20 años, por y supuesto. platicando, y oye, ¿ustedes cómo nadaban? Porque aparte te voy a decir una cosa, nosotros, el equipo de waterpolo son 7 de base y 6 de banca. Llegamos con 7. O sea, no teníamos... No hay cambios. No había, entonces, tenías que cuidar de los árbitros, claro. Ese tipo de cosas, y teníamos muy buen nivel. Y después, por ejemplo, apenas que fui a Monterrey, al Congreso de Monterrey, le decía a los de Monterrey, yo me acuerdo que venía a competir a esta alberca, y nos veníamos de la alberca del TEC de Monterrey, que era la de waterpolo, y nos pasábamos a la de la Universidad de Nuevo León, que era lo de natación. O sea, salíamos del partido y nos veníamos a competir de nuevo. Entonces era bastante interesante. Y sí lo conjuntaba con mis clases de natación, ¿no? O sea, ya estabas ahí en la alberca, pues dabas unas clases y al principio era como hobby, pero ya después fue mi modus vivendi, ¿no? O sea, ahora sí que me dicen, oye, ¿tú vives el deporte? Sí, pues sí, vivo el deporte porque es mi profesión. Claro, por supuesto. Oye, y todo ese cúmulo de experiencias fueron, le fuiste rascando, fuiste permeando toda la visión que tú tuviste y trataste de empezar. Tú fuiste muy curioso en ese aspecto, ¿no? De primero implementarlo, escribirlo, y creo que creando las dudas que tú tenías, pues tratando de solventarlas, y las que no podías solventar, tratando de investigar dónde hubiera un texto, quien tuviera la experiencia, y empezar a hablar con esa gente que estaba un poco más preparada, ¿no? Es que no había información. O sea, de las primeras bibliotecas que tuvimos completas fue la de cultura física, porque la otra que tenía, pues me quedaba hasta el otro lado, o sea, la del ENEF, ¿no? Así el ENEF, es. O sea, de la universidad al ENEF, ENEF, sí, estaba en muy transporte lejos. público son como 2 horas. Sí. Entonces, para ir a checar un texto de 20 años, o sea, a veces decías, bueno, pues, o a veces llegar y no. No, y a veces la bibliografía era muy atrasada, no había una actualización. Qué bueno, porque por ejemplo, estábamos nosotros tal vez aquí estábamos con Cousilman, claro. Pero a lo mejor no era el del momento, ¿no? Pero por ejemplo, Cousilman, esa época de Charles da Silva, Cousilman, Hernán Maglicio, pues son la Biblia de la educación, claro. ¿no? Y son textos que se están renovando, se están volviendo a editar. Exactamente, porque son muy buenos, ¿no? A pesar de que igual no tienen la técnica actual, ¿no? Pero no había tantos libros, como bien lo que dices. no pero era una buena base. Claro. Bueno, ya después de este primer corte nos irás comentando cómo fue que tú, en tu experiencia, en lo curioso que eres, pues trataste de plasmar esas necesidades en las investigaciones que has hecho. Pues bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos. Bien, regresamos a este tercer bloque de su programa Enlace Deportivo, tu conexión única con el deporte amateur. Y seguimos platicando con nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, todo este cúmulo de experiencias lo fuiste plasmando. Sí. Y creo que
has sido muy curioso y observador, que es básico en esto, pues cuáles son nuestras necesidades, las necesidades en el proceso de aprendizaje, en la enseñanza de los detalles del finos de la natación, y has desarrollado, obviamente, incluso tu proyecto de doctorado fue encaminando a ese tipo de observaciones, ¿no? Que ahora tratas de plasmarlo con tus alumnos, ¿no? Que ellos lo puedan desarrollar. ¿De dónde te salió esa curiosidad y por qué llegaste hasta todo ese cúmulo de observaciones para plasmarlo? Todo inicia porque precisamente estando en la alberca me dicen, oye, ¿no quieres dar clases de verano? Tendría yo 14 años cuando empecé a dar clases de verano. Así llegamos Entonces, todos. digo, ok, sí, yo sé cómo nadar de crawl, nadar de dorso, he hecho mariposa, pero ¿cómo le explico? ¿No? Entonces, le decías, oye, pues la abrazada y la respiración, todo, las primeras clases son un desastre, ¿no? Todos los conceptos en una cosa, ¿no? Pues el alumno así. Entonces, ya después dije, no, es que necesito ver cómo, o que me enseñen cómo se dan las clases. ¿Cómo se enseña? Entonces, yo primero me acercaba a los mayores y les decía, oye, ¿cómo me dejas ver tu clase? Y ya me ponía ahí. Claro. Entonces ya veía un ejercicio interesante, iba y lo anotaba en una libretita. Yo siempre tenía una libretita, porque en la libretita iba anotando mis tiempos, de los 100 metros libres, de los 200, mis récords, ¿no? Y cómo los iba superando, de las competencias, y después fueron también de los entrenamientos. Siempre fui así como muy a la par del entrenamiento a la instrucción deportiva. Sí, pero muy obsesivo con el tema de la superación propia, ¿no? O sea, como que tú te vas poniendo tus mismas... Entonces yo empecé a escribir y después empezaron los famosos congresos de Nelson Vargas y los famosos congresos de la que en Huastepec, luego en Acapulco, ¿no? Entonces yo iba a esos congresos, pero iba precisamente para que me enseñaran a enseñar. Llegabas a los congresos y te decían nutrición para los nadadores, programa de pesas para los nadadores, un programa de desarrollo de resistencia de VO2 máximo de puro alto rendimiento. Puro alto rendimiento. Y dice, pero es que yo quiero la base, o sea, yo quiero que realmente cómo se enseña. Y yo seguía con mi proceso de ir anotando, ¿no? Esto estoy platicando hace 30 años. Entonces, al final digo, pues es que hace falta, ¿no? Entonces ya empecé a ordenar las cosas. Yo hacía mis entrenamientos a raíz de esos congresos que te decían de alto rendimiento. Yo ya hacía mis macrociclos, pero los hacía a mano. Claro. O sea, y me imagino que los adaptabas a las condiciones, claro, a las necesidades, a la edad, a las características, claro. De los alumnos. Yo claro. estaba para el Panamericano de Mar del Plata del 92. Entonces, y me acuerdo que me tardé un mes en desarrollar la sábana, ¿no? La famosa sábana. Sí. Todo el macrociclo. Y ya todo el año. Y y bueno, al final me quedé fuera. Yo estaba seleccionado por 2 países, por Argentina y por México, y al final me pasó lo del dicho del perro de las 2 tortas, ¿no? Entonces, el tema para mí ahí fue como, chin, ¿y ahora qué hago? Yo hago una pausa y me voy a Estados Unidos. Ahí empecé a estudiar inglés y esas cosas. ¿Y qué crees que pasó? Acabé en un equipo de waterpolo de Estados Unidos, ¿no? En donde yo iba, o sea, me daba cuenta que la constante era cosa que yo hiciera de mi vida. Terminaba en la alberca. Exactamente. Entonces, me regreso a México y digo, bueno, vamos a hacerle caso al corazón, ¿no? Y me meto a estudiar cultura física. Así es como empieza toda la historia de el por qué yo me dedico a esto y por qué decido, ¿no? Porque todo lo que era la semblanza de mi historia claro, tenía giro en torno a la alberca, exactamente, ¿no? Y con el deporte acuático, ¿no? Entonces, sí. Yo al final, cuando entro a la licenciatura, ya tenía un esquema de ejercicios. Entonces siempre he sido muy curioso. Entonces, con los macrociclos hice una base de datos primero en Excel para desarrollar todas las fórmulas. Entonces ya le ponía a ver cuántas semanas está. Oye, ya salió la convocatoria, porque esa es otra. En la federación no te daban la convocatoria. Y estabas esperando. Tú más o menos te imaginabas. Entonces, aproximadamente hacías la preparación de acuerdo a esas fechas, meses. Salía la convocatoria 2 meses antes y dice, bueno, ¿en qué estoy? Entonces ya le hacía la modificación, ya salía todo en Excel. Y así mis entrenamientos en Excel. Entonces era todo un sistema que había desarrollado en Excel. Claro. De la nada. Y ese sistema al final lo aplicaba en mi parte profesional porque ya daba clases, ¿no? Y tenía los equipos. Oye,
¿Y cómo fuiste engarzando todo esto para que, bueno, por ejemplo, que saliera lo del libro y tu proyecto de tesis, obviamente primero de la maestría, me acuerdo cuando estuviste haciendo tu maestría, y todo eso, pues fue en base a hacer, estar talachando, estar escribiendo del diario, pum, 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 te diste cuenta de las necesidades. ¿Qué necesidades eran las que te ayudaron a desarrollar tus proyectos de tesis? Bueno, lo primero es lo que te decía, que nadie nos decía cómo enseñar. Claro. O sea, cuando me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? No, doy clase en la universidad. ¿Y qué das? Natación. Ah, ¿enseñas a nadar? No, enseño a enseñar. Bien dicho, nadar. Entonces, llegan los chavos y me dicen, oiga, profe, ¿usted nos va a enseñar? No, o sea, ¿cómo se llamaba el que estaba en el Sench hace muchos años? El maestro Rutilo. Yo les pongo, a ver, el maestro Rutilo no sabía nadar. Y era excelente maestro. Sí, claro. Entonces, o sea, la experiencia me dice que no necesariamente necesitas saber nadar, o no necesariamente necesitas ser un super nadador para ser un buen maestro. Okay. Son dos cosas muy diferentes. Lo que sí necesitas es una buena metodología de enseñanza para poder llevar a cabo esto. O sea, empezar con cosas muy sencillas y ir a lo complejo, porque la natación es muy compleja, sí. ¿no? Entonces empezar con los segmentos mayores, los más grandes, las piernas, por eso siempre tiene la metodología de la enseñanza de las patadas, porque son los segmentos más corpóreos, más grandes, y después los más finos, ¿no? Que la abrazada, que es buscar aguas tranquilas. No, te voy a decir, eso de las aguas tranquilas también tiene mucho que ver con la sensibilidad. O sea, no está tan fácil. Entonces todo eso, irlo anotando, y así fue como salió el libro. Ahora, de las elecciones yo iba viendo las etapas. Entonces en la licenciatura muchas cosas ya las sabes como deportista, ya sabes que tienes que hacer un calentamiento, práctica, ¿no? Sí, claro, ya sabes que tienes que empezar despacito y después meterle fuerte, y ya después le tienes que ir bajando para que tu cuerpo, ¿no?, se vaya adaptando. Eso te lo reafirma la licenciatura, pero mientras yo voy mejorando todos esos productos, ¿no? Y después en la maestría voy mejorando esos productos, entonces, y van saliendo nuevas cosas. Y para el doctorado, esto todo cambia, porque cambia a partir de una tesis que me piden una alumna en la facultad que quería trabajar con bebés, pero quería trabajar el reflejo natatorio. Se puso mucho de moda el tema del baby swim rescue. De que los gringos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, le decía, oye, pero está esto también. Dice, no, a mí me interesa más por acá. Y ya después observando dije, está bastante interesante este tema, ¿no? Porque en el que estaba de moda en ese momento no sabíamos mucha información que ahora sabemos de ese sistema. Está práctico, está interesante, pero no es muy sano. Nadie había rascado mucho en ese. En México no. En México. O sea, sí hay estudios, pero por ejemplo, Pero lo que habíamos aprendido teóricamente de la flotación es que era en forma ventral. Posteriormente es dorsal. Y es en forma natural por los bebés. No. Pero eso llega después. Es condicionado. Ok, sí, entonces, estoy de acuerdo. Lo natural es la forma ventral. Sí, okay. O sea, lo natural es lo que conocemos como el nado de perrito. De perrito, de novatos, que le llamaban. Ahora, ¿qué es lo que hace este sistema? Los condiciona y genera trauma. Así es. Entonces eso es... no cualquier niño. Sí, claro. Es traumante. A un bebé, ¿qué le pones? Lo pones acostado boca arriba. ¿Y qué es eso? Para dormir. Esa es la posición para dormir, porque el bebé todo el tiempo quiere estar gateando. Así es. Y se quiere estar moviendo. Entonces, ese es checando la literatura, pues te vas dando cuenta de todos esos. Tiene sus aportes interesantes, como por ejemplo ese sistema condicionado de que les van enseñando exclusivamente qué es lo que tienen que hacer. Pues bueno, lo logran en 20 sesiones y es completamente una enseñanza condicional. Fíjate, 20 sesiones de 10 minutos. Mira, muy interesante, ¿eh? No, lo que cobran. Pero, digo, al final dices, ok, y esto lo podemos hacer de otra forma que sea más natural. Ok, sí. Reducimos el tiempo y lo más importante, reducimos el llanto. Entonces, si es natural, es más disfrutable. Claro. Entonces, cuando llegas y le propones a los papás, oiga, en lugar de hacer esto que empieza el niño a desesperarse porque se quiere voltear, ¿no? Sí. Lo natural, o simplemente el hecho de que cuando estás sobre la horizontal pero en posición dorsal, es más fácil que se te meta el agua a los oídos. Claro. ¿Y el bebé qué es lo que hace? Sí, esa es una reacción natural. Sí. Y en la forma ventral no pasa eso, porque la misma forma de la oreja protege.
Entonces todo eso, oye, y si lo hacemos para que disfrute la actividad y que realmente esté contento el niño, o sea, no es una cuestión de vamos contra el tiempo con las 20 sesiones y tiene que ya empezar a nadar. Si al final dices, ok, es que hay una estadística en Estados Unidos de sobreahogamiento de bebés y sí, pero en Estados Unidos las casas tienen alberca, en México no. Y también la cosa más lógica, dices, ok, la mayoría de la población en México, ¿no?, lleva a sus hijos a nadar. Y la mayoría de la población en México no deja a los niños solos en la alberca. Que hay accidentes, ¿sí? Y existen, y hay una lamentable, ¿no? Pero lo más importante, lo número uno que yo pondría es nunca dejen solos a los niños en la alberca. Ni siquiera en la tina. Claro. Porque ahí también... Claro, ahí se ahogan en el chapoteadero. Hay historias terribles. Hasta en una cubeta puede pasar. Sí, claro. Entonces, siempre a los niños hay que cuidarlos, ¿no? Esa es la enseñanza número uno. Y lo demás es, bueno, la propuesta de nosotros es que sea natural, ¿no? Que sea disfrutable, ¿no? Y va encaminado a nadar, no va encaminado a que un bebé de 7, 8 meses nade. O sea, lo cierto es que no va a nadar. ¿Por qué? Porque muchas cosas. Yo de las cosas comentaba es, número uno, la cabeza es la parte más pesada para en esa etapa de la vida. Claro. Pero escuchando a Robert Strauss, que por cierto mañana tengo con Robert, él comentaba lo del antebrazo y lo del brazo, perdón. Entonces, que los segmentos en los adultos es mayor el antebrazo, que en los bebés es más corto, es a la mitad. Y eso tampoco permite que el desplazamiento sea más efectivo. Por eso no pueden ellos, porque todavía el cuerpo está creciendo. Okay. Sobre todo en las edades pequeñas, en los menores de 1 año. Entonces nosotros lo que logramos es, lo primero es, si checábamos los videos y decíamos, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué estos videos que está padrísimo los metes por debajo del agua y los bebés se mueven? ¿Por qué cuando nosotros lo hacemos tragan agua? ¿No? O la manita al oído, ¿no? O la sensación de que... de asfixia. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces la propuesta de la tesis doctoral... Una mejor manera de que el trauma del niño fuera... Empezamos a encontrar asociaciones entre los diferentes tipos de reflejos. ¿Qué es lo que hace un pediatra para checar que un niño está sano? Hace obviamente un check de reflejos. De reflejos, ¿no? Entonces, ¿esos reflejos se pueden aplicar en el agua? Sí. ¿Y se pueden estimular en el agua? Sí. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros aprovechamos y empezamos a estimular las partes más sensitivas, que son las plantas de los pies y las palmas de las manos, antes de la inmersión. Y luego, sí, y entonces ya, porque ¿qué es lo que quiere hacer el niño? Quiere agarrarlo, ¿no? Claro, es un bebé y quiere agarrarlo, pero no puede, la sensación. Y el agua, si tú observas un bebé que está gateando, lo primero que va a hacer es cerca de una alberca, ir a la alberca. Quiere reconocer, sentir, tocar. Y ahí es donde viene el accidente, porque el niño quiere tocar el agua y la cabeza toda pesada, pum, todo el cuerpo, ¿no? Se va al agua. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, primero siente, ¿no? Siente esto. Sí, un trabajo de sensopercepciones, exactamente, ¿no? Sí. Y luego el estudio nos arrojaba que el cerebro iba creciendo de la parte parietal hacia la frontal. Entonces, cuando hacíamos las primeras estimulaciones, nos dimos cuenta que teníamos resultados aquí en la occipital. Después, 4, 5, 6 meses, en la occipital pasaba a la parietal. Luego, 7, 8 meses, parietal occipital. Y teníamos porque acuérdate que el reflejo es una respuesta, o sea, ¿y qué necesita? El estímulo. O sea, el estudio de los reflejos es estímulo-respuesta. Ejemplo, tú vas con el médico, agarra el martillito, te pega en la rodilla y la rodilla... Hay un reflejo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con el agua. Le ponemos un chorrito de agua y entonces el bebé se mueve, ¿no? Ahora, lo que nos arrojaba el estudio era precisamente hacia el crecimiento. Bebés que no se movían se empezaban a mover. Bebés que no gateaban empezaban a gatear. Y bebés que no caminaban empezaban a caminar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tienes un bebé de 6 meses y está inmóvil, lo empiezas a estimular y se empieza a mover. Entonces es maravilloso. Casos de displegia, de cuadraplegia, que nos llegaban con síndrome de Down, los estimulamos. Entonces, es decir, que el agua es una obviamente es el motor, o se puede decir que estimulante. Es la estimulante del movimiento a través del arco reflejo, obviamente. El agua es estimulante por naturaleza. Naturaleza, así es. Ahora, como adulto,
¿Quién no ha ido a una regadera Sí, de agua fría? Claro. Te avientas el regaderazo y ese es un reflejo. Así es. ¿No? Entonces, ese reflejo, estudiando, dices, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es estimular a los niños. Entonces yo cuando veo a los papás y les digo, oye, tú chiquitín, sí, es que fíjate, estimúlalo con agua, agarra un chorrito y eso lo puede hacer cualquiera, en la regadera, en la claro. tina, en una cubeta lo podemos hacer, y es maravilloso porque los niños se empiezan a mover y empiezan a crecer. Otra de las cosas que encontramos es, por ejemplo, acá en México, Eso te iba a preguntar. Toda esa información que leíste y eso, bueno, ha de haber ya en el extranjero Sí. una base de todo esto. En México encontraste mucho, Nada. no hay, nula total. Sí. Digo, conocemos personalidades como Lulú Cisneros en Claro. Monterrey, que ha trabajado toda su vida Con niños en chiquitos. bebés, pero no tenemos publicaciones en el sentido de menores de un año. Trabajo, o sea, tenemos publicaciones con niños pequeños, con estimulaciones, con tipos de cantos. Lo que hace Lulú, que lo hace excelente, y es una persona que está trabajando ya lleva muchos años, ¿no? Y reconocida a nivel internacional. Pero nosotros buscando bibliografía de bebés menores a un año y reflejo natatorio no encontramos nada en México. Encontramos en otros países, eso sí. Pero también la misma literatura no nos decía cómo debían ser las estimulaciones previas. Entonces, por ahí empezamos nosotros. A ver, vamos a hacer un estudio de estimulación previa al reflejo natatorio. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo puedo meter al bebé o cuándo no? Entonces encontramos una asociación entre el reflejo tónico cervical asimétrico, ahí va lo interesante, porque nos decía, bueno, se tiene que mover de manera alterna. De repente encontramos unos bebés que se movían de manera simultánea. ¿Eso qué significa? Nada. Lo único que significa que lo estás estimulando y el cerebro optó por hacer ese movimiento. Cuando hacíamos el reflejo natatorio, ¿cómo crees que iba ese movimiento? Exactamente ligado a lo que nosotros hemos estimulado en seco. O sea, si era alterno, el movimiento en el reflejo natatorio era alterno. Si era simultáneo, el movimiento era simultáneo. Oye, y esos estudios de campo te arrojaron Sí, claro. ciertos resultados, ¿no? Sí. Y me iba a decir muchas cosas similares, también muchas variantes, que bueno, ya después de este corto nos platicarás qué resultados con niños mexicanos, poblanos, pudiste obtener y las conclusiones que pudiste sacar para terminarlas en el doctorado, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Buenas tardes, Lalo. Buenas tardes, Efren. ¿Qué tal, amigos de Enlace Deportivo? Estas son las acuanotas más relevantes en cuanto a natación se refiere. Los días 22 y 23 de octubre se llevó a cabo la segunda travesía de aguas abiertas organizadas por el Gran Reto en las bahías de Huatulco, donde se dieron cita nadadores de todas las categorías en las pruebas de 1.5 kilómetros y 5 kilómetros y en la que participaron los siguientes poblanos. En 1.5 kilómetros rama varonil. En la categoría 17-19 años queda en segundo lugar Jorge Martínez García del equipo Morsas con un tiempo de 24:39. En la categoría 20-29 años queda en cuarto lugar el nadador Bruno Especia del equipo Hammers con un tiempo de 28:22. En la categoría 40-49 años, en el lugar número 11 queda Juan Manuel González Gómez del equipo Hammers con un tiempo de 31:28. En el lugar número 12, Jorge Martínez Quirós, del equipo Morsas, que termina el trayecto con un tiempo de 31:28. En el lugar número 24, Arturo García Castellanos, del equipo Hammers, finaliza con un tiempo de 34:17. Pasando a la categoría 50 y 59 años, rama varonil, obtiene el sexto lugar Jorge Rueda, del equipo Morsas, con un tiempo de 31:27. Igual en 1.5 kilómetros, pero en la rama femenil, en la categoría 20-29 años, queda en el número 19 Ana Lisbeth Castilleros Hammers, con un tiempo de 39:32. En el lugar número 24, Ciaña Cerón, del equipo Morsas, obtiene un tiempo de 43:26. Y en el lugar número 28, Diana Mesa, del equipo Titanes, finaliza con un tiempo de 49:32. Pasando igualmente en la rama femenil, en la categoría 30-39 años, queda en el lugar número 9 Guadalupe González Aguilar del equipo Hammers con un tiempo de 27:32.
En el lugar número 19, Jimena Sáenz de la categoría del equipo libre, obtiene un tiempo de 35:12. Y en el lugar número 23, Carla Buendía del equipo Morsas obtiene un tiempo de 37:02. En la categoría 40-49 años rama femenil, en el lugar número 19 queda Dolores Miñón de Acuática Rebeles con un tiempo de 35:25. Y en la categoría de 50-59 años rama femenil, en el lugar número 27 queda Edith Flores del equipo Hammers con un tiempo de 49:19. En la distancia de 5 kilómetros, en la categoría 40-49 años rama varonil, queda en el lugar número 11 Francisco Jiménez Peñalosa del equipo Morsas con un tiempo de 1 hora 47 minutos. En el lugar número 25, Joel Carrera del equipo Dream Team obtiene un tiempo de 2 horas 22 minutos. Y en la categoría de 60-69 años, obtiene el séptimo lugar Jaime Morán del Valle del equipo Choloyán con un tiempo de 2:13. Y nos trasladamos a la ciudad blanca, a Mérida, Yucatán, donde se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Natación Máster de curso corto del 26 al 30 de octubre en la alberca de la Unidad Deportiva Cuculcán. En esta se dieron cita un poco más de 700 nadadores de 24 estados participantes, 114 clubes inscritos, nadando pruebas como el 800 libres, así como los 50, 100, 200 de cada estilo. Teniendo una buena actuación, 4 nadadores poblanos: Marielena Escobedo Soleto, de Acuática Nelson Vargas, Víctor Gamboa, de Gamboines, Alberto Carramiñana, de Acuática Nelson Vargas, y Adán Rivera Aranda, del equipo Sensodep. Y en este evento se llevó a cabo las pruebas del estilo crawl, dorso, pecho y el estilo mariposa. En esta semana se está llevando a cabo el Campeonato Sudamericano de Polo Acuático Sub-16, del 31 de octubre al 6 de noviembre, en donde participaron equipos como Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela y como país invitado el equipo de México, en donde estaremos al pendiente de los resultados que se vayan dando en la categoría femenil y varonil. Los días 11 y 12 de noviembre en Acapulco, Guerrero, se llevará a cabo el Reto Acapulco, con la distancia de 6.4 kilómetros de la playa Icacos a Playa Honda, donde participaron los poblanos del equipo Combas Team: Gabriela Horley del Blanco, Marisol Gómez Echegaray, María Gabriela Arena Herrero, Rodrigo Arena Herrero, Rodrigo Arena Gerala, Gustavo Yauquens Petisco, Alejandro Ritz San Román, Jorge Arena Herrera, Javier Arena González y Jorge Arena González. Y en el reto de 33 kilómetros, en donde el poblano José Luis Álvarez López tratará de realizar la proeza de concretar este reto de Puerto Marqués a Playa Honda y de Playa Honda a Puerto Marqués, en el que este se rige por las reglas de la Federación de Nadadores de Maratones, ya que es un evento reconocido a nivel internacional, en donde el tiempo límite es de 13 horas. Pues eso es todo en cuanto a Acuanota se refiere. Les mando un gran abrazo y no olvides, nada con exceso. Su amigo Adán Rivera les desea una feliz tarde. Hasta la próxima. Bueno, pues hace un momento escuchamos a nuestro amigo Adán Rivera. Muchas gracias por sus Acuanotas cada 15 días. Quincenales. Como les dijimos desde un principio en este programa, lo mencionábamos, pues es un programa pasado por agua el día de hoy. Tenemos a Facundo Comba, reconocido personaje de la natación, de la investigación, de la academia en cuanto a actividades acuáticas, y hoy pues también le tocó a Adán Rivera, que pues nos conocemos en el ámbito, ¿no? Un saludo. Con Adán Rivera, que por cierto, notas interesantes sobre las actividades que hay y que se están realizando, Sí, eventos, a nivel, todos los eventos, y que él fue a un evento de esos, ¿no? Sí, estuvo en Mérida en el Estuvo pasado, nacional, sí. en el pasado campeonato nacional, creo que de curso corto, Curso corto. curso corto en Mérida, y creo que bueno, los resultados, y como lo platicamos alguna vez, a esta edad ya lo disfrutas, lo vives, y creo que vaya, lo asimilas y lo pasas bien, ¿no? Es parte Y del bueno, deporte. pues ahorita precisamente Facundo nos está compartiendo Sí, lo que hace la parte, llamemos de metodológica y la parte de la investigación, ¿no? No, pues qué interesante, creo que y todo eso que nos platicas arrojaron ciertos resultados, ¿no?
que Sí. nos plasmaste, obviamente, en tu tesis de doctorado, Bueno, antes- y algunas conclusiones, ¿no? Que esas son las que a veces nos gustaría saber, porque a lo mejor, pues ya quedan afuera anotadas después en otro libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes, siempre es grato escuchar a Dan, es un gran amigo de hace muchos años, le mandamos un caluroso abrazo. Y sí, regresando al tema de la investigación, nosotros fuimos asociando, viendo que, porque las mismas estadísticas, que es los números siempre van a ser muy fríos, ¿no? Entonces, si tienes, la estadística te va arrojando donde tienes ciertas similitudes. Entonces, ahí nosotros pudimos encontrar que estos reflejos tónico cervical asimétrico o simétrico nos iban a dar el tipo de respuesta que íbamos a tener en el reflejo natatorio. Otro muy importante es el reflejo palpebral. ¿Ese cuál es? Bueno, nosotros en la región frontal estimulamos con un pequeño chorrito de agua, esa agua va bajando a los ojos, donde están los párpados, y entonces el bebé tiene que parpadear. Si lo hace, eso quiere decir que cuando nosotros hagamos la estimulación, la inmersión debajo del agua, el bebé va a responder, porque hay bebés que no lo hacen. Y si no lo hacen, no va a tener respuesta. Y esto es parte del crecimiento. Entonces eso también lo tuvimos asociado. Y después, con el reflejo de apnea, era muy importante en el sentido de que, de acuerdo a qué características de crecimiento se podía hacer o no. Entonces, una de las características era, si el bebé no gatea, tenemos reflejo natatorio. Si el bebé gatea, ya no tenemos el reflejo natatorio. O sea, mientras los bebés se puedan estar estimulando, en el sentido de que todavía no está el proceso, estamos hablando más o menos entre los 6 y 8 meses. ¿No? Más o menos. Sí, que empiezan Entonces, a gatear, están levantándose. Tenemos que etcétera. hacer la observación si el bebé ya se empieza a hacer los primeros experimentos. Digamos ¿no? que movimientos naturales, Claro, ¿no? porque a veces es Movimientos como naturales. brinco, y ahí es donde viene, si es como brinco el reflejo tónico cervical simétrico, y si va hacia movimientos alternos, es Mira. el reflejo tónico cervical simétrico. Entonces ahí ya teníamos pues la línea de investigación, pero dentro de esas variantes dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo seguimos estimulando? ¿No? Entonces el fenómeno, a los que ya gateaban y los seguíamos estimulando, digo, bueno, este no va a tener reflejo natatorio, o sea, lo más seguro es que va a tragar agua porque no tiene el reflejo de apnea. Pues logramos mantener, ¿no? Y los bebés son maravillosos, son Claro, observadores, claro. súper listos, porque el bebé ya le hacíamos, y lo que les hablaba al principio, el Baby Swim Rescue, ¿no? El que nos voltea, o sea, bueno, hicimos el mismo modelo en el sentido de la conducción, o sea, un método condicional, ¿no? Entonces, 100% conductista, y aplicándolo, el bebé ya identificaba que lo íbamos a sumergir, porque haz de cuenta que eran el instrumento que tenemos es de 10 unidades, entonces en esas unidades 1, 2, 3, 4, 5 y la 10 es la inmersión. Entonces ya el bebé cuando venía ya sabía que lo íbamos a hacer la inmersión. Entonces el fenómeno que apareció dentro de las variantes fue el de aprendizaje. Entonces ya hacía el movimiento porque era lo que nosotros... Oye, Facundo, pero fíjate, ahorita estamos hablando de niños convencionales, Sí. niños normales. ¿Qué pasa cuando en uno de esos experimentos o de esas prácticas te encuentras un niño con problemas del sistema nervioso central? ¿Se detecta ahí? ¿Lo detectaron ahí? Claro, mira, nosotros nos abocamos siempre a la declaratoria de Helsinki. Okay. Nosotros trabajamos con personas, ¿no? Entonces, Okay. Esos seres humanos siempre los tenemos que respetar. Claro. Nosotros siempre pedimos certificado médico. Ok. No hay estimulación, sino o sea, de hecho no entran a la alberca de la facultad si no tienen su certificado médico. Okay. Entonces ya, bueno, sí tiene certificado médico, pero tiene este problema, ¿no? Tiene parálisis cerebral o tiene síndrome de Down, o sea, por eso nos damos cuenta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un grupo experimental y un grupo control. Okay. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos llegan 4 o 6 niños, bueno, 2 para acá. ¿Con 2 para cuántos allá. hicieron? Llevamos 125 Qué interesante. bebés. Eso no sabía Mexicanos yo. todos. Es lo que digo. 125 bebés. Mira, y con eso sacaron toda esta lluvia no iba a decir de ideas, no, de conclusiones más bien. Y ahí es donde te decía lo de nadar para crecer. Porque niños que no se movían se empezaban a mover.
¿no? Niños que de plano no se movían, o sea, que movían apenas un dedo, empezaban a mover. Oye, 125, te da un buen parámetro, Claro, amigo. sí, Bueno, son 10 años. Son 10 Bueno, años. sí, no importa. Ahora fíjate, a lo mejor moviéndonos drásticamente, porque luego el tiempo no nos alcanza, Facundo. Ok, estamos hablando de niños, la natación, el desarrollo, la metodología. Pasa el tiempo, llegas a la gente a lo mejor de alto rendimiento, como lo que tú veías de repente y dices, yo no quiero esto de alto rendimiento, quiero enseñar, pero tuviste que aprenderle también al alto rendimiento, a la periodización, Claro, bla, bla, claro. bla. Y de repente hoy nos encontramos con gente de tercera edad. Con gente de tercera edad que necesita estimulación. Claro, porque lo que decía al principio, el agua es estimulante por naturaleza. Entonces, cuando una persona de tercera edad llega a una instalación acuática, lo que hay que hacer es meterlo al agua y que disfrute, ¿no? Porque muchas veces, digo, yo tengo un alumno que es Jesús Barradas, ¿lo ubicas? Sí. Así es. Lleva 20 años conmigo. Él no sabía nadar ni 5 metros. Una de las primeras bromas que le hice, bueno, te voy a dar tu certificado que ya nadaste 5 metros, ¿no? Entonces, son personas maravillosas. El tema, la gran diferencia entre los niños, el grupo de entrenamiento, es que a veces van forzados, ¿no? A veces nos encontramos con papás que fueron nadadores, que fueron buenos nadadores y quieren que su hijo sea campeón. Igual, ¿no? Entonces, sí. Ahí dices, oye, ¿y tú qué? El niño que fue a fuerza, ¿no? Yo quiero, Aprendió. Yo quiero fútbol. Todas Pero nuestras frustraciones se ven reflejadas en nuestros padres. Sí. El adulto no. El adulto llega solo y te dice, oye, Claro. Facundo, quiero que me enseñes a nadar. Entonces es una experiencia maravillosa, porque ahí ya todo es sumar por sumar. Todo es voluntario. Oye, es que no puedo meter la cara. Bueno, pues tranquilo, ¿no? Si ¿prisa tienes? No. Bueno, pues vamos con calma, ¿no? Entonces hay todo un proceso en el libro de didáctica en la natación, en donde nosotros desarrollamos ahí en la facultad. Lo primero, familiarización. Otra vez. Pero familiarización no al agua, sino Sí, claro. familiarización a las personas. Claro, ¿no? Que claro, sean la más- socialización. Ser empáticos con estas Sí. personas que llegan y te dicen, oye, tengo 60 años, ¿tú crees que puedo aprender a nadar? Pero por supuesto Pues que sí, ¿no? claro. Hay que motivarlos. Luego, la adaptación, ahora sí, el medio del agua pues es completamente diferente, ¿no? Para Claro. empezar, para nadar, tienes que pasar de la posición vertical que hacemos todas las cosas a la horizontal, y ese es un cambio de la... Y luego, meter la cara al agua que no puedes respirar, ¿no? Sientes que te ahogas y te metes el agua ahí. Claro, ¿no? Y todavía La toda la ansiedad, vida la respirando. ansiedad. Toda la vida con un proceso de respiración contrario al que se hace en el agua. Exacto. No es tan Casa en el fácil. punto. Toda la vida te han dicho respira por la nariz y acá te decimos no, respira No, que por la boca, claro, Entonces, claro. Y ya, por último, los sistemas propulsivos, ¿no? Mueve los pies, mueve las manos. Oye, es que me voy las patitas, ¿no? Me voy para atrás en lugar de ir avanzando, ¿no? Bueno, con calma, no hay que soltarse, estás muy tenso, ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, la natación es un deporte. Podríamos hablar de una licenciatura en natación. Bueno, de hecho, Claro, está, ya ¿no? existe, Ya ya está. existe esa licenciatura, ya se creó. Pero, a ver, Facundo, esta es la parte más importante para ti. Yo obviamente que te has desarrollado en la parte académica, en la parte científica en últimos tiempos, ¿dónde la explotas? ¿Dónde estás publicando tu libro? ¿Dónde lo encontramos? Hay facilidades, por ejemplo, para lo que A mí me lo estás regaló, haciendo. y quiero presumir que a mí me regaló el libro, ¿eh? La parte de ya de Sácalo y la muéstralo. publicación de toda esta experimentación que Pero has no venía tenido. preparado. Has como dice el maestro, has encontrado una respuesta a dónde publicar, dónde poder que la gente busque las respuestas a todas tus investigaciones. Miren, Mira, es una parte difícil, ¿no? Porque te voy a decir, cualquier investigación que tú hagas hacia lo que viene siendo deporte, a donde te mandan a la CONADE, y en la CONADE vas a tener cero respuestas. Sí, totalmente, no te ayudan. Entonces, lo que ahora ya lo sé un poco, ¿no? Pero como investigador lo que tienes que hacer es primeramente ir al gobierno y bueno, preguntarte, pues, ¿qué? ¿Por dónde viene el apoyo? Bueno, pues el apoyo viene por el Plan Nacional de Desarrollo. Ese plan de hay una política de Claro. esas. Hay políticas públicas, es donde hay que ya Claro, meter todas estas exactamente. necesidades. Dentro de esas políticas públicas está la investigación y la ciencia. Así ¿no? es. O sea, esto se aterriza en el CONACYT. Sí, así es. Pero el CONACYT te dice, bueno, las organizaciones de desarrollo sustentable, las ODS, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. ahí es donde tú tienes que aterrizar el plan de desarrollo, que tu investigación sea sustentable. ¿Y para quién? Pues para la población Claro. mexicana. Claro. Entonces, esto, por ejemplo, de los bebés, encaja muy bien
en el rubro 3, que es salud y bienestar. Salud y bienestar, exactamente. Hay una ley. ¿Dónde encontramos este En libro, Amazon. Facundo? ¿Y dónde te encuentran a ti? En Amazon.mx, la tienda de Amazon de México. Didáctica de natación, está el libro. Ya hay pocos ejemplares, se hicieron. La segunda edición, ¿ya? ¿Cuándo? Facundo Comba, Marco del Pont. Del Pont. Del Pont. Pues Fíjate que acaba de fallecer mi editor, o sea, falleció la semana pasada. Enrique Cordero, pues un fuerte abrazo, pero es Cordero Editorial, la poblana, es lo que estoy viendo aquí, está la Sí, editorial. ¿no? Y es el resultado de experimentar, de falla, error, acierto, pues creo que es el cúmulo también de muchas experiencias. Y bueno, yo ahorita estoy en mis redes sociales, Facundo Comba en Facebook, Combas Team en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, pero ahí pueden encontrar lo que yo publico, o sea, de repente lanzo un video, de repente hago una pequeña reseña o comparto información que me parece interesante, artículos científicos, ese tipo de cosas, porque ya, por ejemplo, dentro de las cosas que han cambiado, es que la misma citación, el mismo formato APA que, es lo que hoy nos te pide. el APA 7 ya te dice, bueno, pues ya puedes citar redes sociales. Entonces, ya ahí es donde dices, ok, entonces puede ser una cuestión académica, sí, siempre y cuando esté fundamentada, ¿no? Oye, Entonces, Facundo, pues mira, te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy. Sé que nos faltó tiempo para platicar de muchas cosas, sobre todo el tiempo es para nosotros el enemigo número uno, porque no nos da tiempo de platicar, pero pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te invitamos que más adelante vuelvas a platicar, tengamos otro tema al respecto, claro, obviamente de tu trabajo de investigación. Queremos agradecerle a usted, como siempre, que cada semana está con nosotros aquí en Enlace Deportivo, a Dani de Julián, que es nuestro productor. Le mandamos un saludo también a nuestra directora Silvia de Julián, porque nos ha permitido continuar con este trabajo que se está haciendo semana a semana, que es Enlace Deportivo, tu conexión única con el deporte amateur. Amigos. Sus amigos Nolasco y Barragán, como siempre, le agradecen el favor de su atención y nos encontramos, Dalo, la próxima semana. Hoy aprendimos. Demasiado. Muchas gracias, Facundo. Un placer. Nos vemos. Hasta la próxima.